¿Qué tal? Mi nombre es Verónica Anzola y conjunto a mi compañero Santiago González le daremos una detallada explicación acerca de los arranques y protección de motores trifásicos. Un sistema de alimentación trifásica o un sistema trifásico está formado por tres tensiones alternas monofásicas de igual frecuencia y de igual amplitud, que presentan un desfase de 120 grados entre sí. Para comprender esta definición se tiene acá una imagen, el cual tiene tres curvas. La curva azul es la tomada como base y llamada como V1, donde su ecuación en función del tiempo es igual al voltaje máximo de ella, voltaje pico, por el seno de omega t, donde omega es igual a 2pi por la frecuencia. En este caso, se tomó un ejemplo de una frecuencia de 60 Hz, donde el voltaje máximo, si se tiene, por ejemplo, una señal de 220 voltios RMS, este valor se tendrá que multiplicar por la raíz de 3. Ahora, en voltaje 2 se llamó a la señal de color rojo. Este es igual al voltaje máximo por el seno de omega t más 120 y el voltaje 3 es igual al voltaje máximo por el seno de omega t más 240. Este también puede escribirse como menos 120. Ahora, estas son las ecuaciones, como ya comenté, en función del tiempo. También puede colocarse como en función de los fasores, donde cada uno de los voltajes se escribiría como el módulo conjunto con su respectivo ángulo. Por ejemplo, la azul tiene un ángulo de 0 grados, la roja tiene un ángulo de más 120 y la verde tiene un ángulo de menos 120. Existen dos formas en las que se pueden conectar las cargas trifásicas. Una es la configuración en estrella y otra es la configuración en delta. Primeramente vamos a observar la configuración en estrella, en donde, según la figura que tenemos acá, la figura llamada 11, las corrientes de línea y las corrientes de fase son las mismas. Pero esto no ocurre con las tensiones, dado que la tensión de fase es igual a la tensión que se le ingresa con cada uno de los ángulos. El primero es 0 grados, luego vienen menos 120 y 120, como se habló anteriormente. Ahora, las tensiones de líneas se pueden conseguir teniendo ya las tensiones de fase, donde la tensión de línea RS es igual a raíz de 3 por la tensión de fase RN, donde n es el punto en común de cada una de las bobinas, con un ángulo de 30 grados. Ahora, la tensión de línea ST es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea SN, con un ángulo de menos 90 grados. Y el voltaje RT es igual a la raíz de 3 por la tensión de fase TN con un ángulo de menos 90 grados. Los devanados de forma interna en el motor se encuentran de esta forma y en la bornera, para que tengan esta forma se tiene que hacer esta conexión, donde las puntas de cada una de las bobinas se encuentren interconectadas entre sí. Ahora la conexión en delta o en triángulo no ocurre lo mismo con las corrientes, pero sí ocurre con las tensiones, que son iguales, las tensiones de líneas y las de fase. Pero las corrientes no son iguales. Se puede calcular la corriente de fase en función a la corriente de línea, donde la corriente de línea IRS es su módulo con respecto a su ángulo, un ángulo de 0 grados. Igualmente, para las siguientes es el módulo con su ángulo, en este caso menos 120, y su módulo con su ángulo, en este caso 120. Para calcular la corriente de fase no es más que multiplicar la raíz de 3 por la corriente de línea con un ángulo de menos 30 grados. Y la corriente de fase IS, que es la que pasa por acá, por esta línea, es igual a la raíz de 3 por la corriente de línea IRT con un ángulo de menos 150 grados. Y la corriente de fase IT es igual a la raíz de 3 por la corriente de línea ITR con un ángulo de 90 grados positivo. Entre algunos de los elementos de protección y conexión se tienen el contactor, que es un dispositivo eléctrico que puede abrir o cerrar circuitos de carga o en vacío, en los que intervengan cargas de intensidad que pudieran producir algún efecto perjudicial para quien lo accione, como en maniobras de apertura y cierre de instalaciones de motores. Ellos funcionan como un dispositivo de conmutación eléctrica. Son similares a un relé, es decir, funcionan como un campo magnético y bobinas. Las partes que las componen a este dispositivo son el chasis, el electroimán, el resorte, la bobina, contactos principales y contactos auxiliares. En esta imagen se puede observar el símbolo que se utiliza para realizar los circuitos de forma teórica. Y este tipo de componentes son piezas clave para la automatización del motor eléctrico. Ahora,
Este tipo de componentes son piezas clave para la automatización del motor eléctrico. Su correcto y eficiente desempeño es primordial para establecer procesos autómatas estables. Entre otras de sus aplicaciones se encuentran los circuitos de calefacción, circuitos de alumbrado, transformadores, conexión de transformadores, correctores de factor de potencia, entre otros. Ahora, otro dispositivo de protección y conexión es el que tenemos acá, que es el relé térmico. Este es un componente que se utiliza para asegurar la vida de los motores y maquinarias industriales. Son utilizados como un escudo frente a sobrecargas eléctricas, protegiendo tanto al motor como a la línea eléctrica que lo alimenta. Su función consiste en simplemente desconectar el circuito cuando la potencia del motor sobrepasa durante un periodo corto de tiempo a la potencia permitida, impidiendo que el embobinado del motor se queme. Es decir, si la corriente absorbida por el receptor supera el valor del selector de corriente incorporado en el relé, entonces el circuito se abrirá y de esta manera protegerá al motor. Las partes que conforman a este dispositivo térmico son las siguientes. Las partes internas, que son la regleta móvil, la lámina de bimetal, la bobina, los contactos de entrada y salida. En la parte externa se tiene el regulador de intensidad, botón de test, reset y apagado. También tenemos el símbolo del relé térmico que se utiliza para los circuitos de forma teórica. Y un apartado que también es importante decir es que este componente es utilizado principalmente en motores dado a su virtud de proteger el devanado de ellos ante una alta temperatura, garantizando así la vida útil de ellos sin parar la producción y asegurando que vuelvan a su funcionamiento de forma rápida y con seguridad. Un gusto, mi nombre es Santiago González y vamos a hablar sobre los elementos de protección y conexión. En este caso tenemos lo que son los guardamotores y el magnetotérmico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el magnetotérmico? El dispositivo es un dispositivo encargado de controlar la corriente en un circuito, ¿verdad? Este permite cortar lo que es la corriente eléctrica al momento de ver altos picos de corriente en el dispositivo, superando así las corrientes nominales que este puede manejar o por lo cual está ajustado a lo que es el magnetotérmico. ¿Sí? Este funciona a partir del uso de interruptores que está compuesto internamente, ¿verdad? El cual al momento de captar un alto pico de corriente, este inmediatamente se baja, ¿sí? Al momento de querer volver a energizar lo que es el circuito, estos interruptores deben volverse a subir de forma manual. Tenemos que al momento de inmediatamente, al ver un pico alto de corriente en este dispositivo, este se baja de forma automática. La gran mayoría de estos dispositivos son de forma manuales, ¿sí? Hay que volver a activar la corriente de forma manual, sin embargo, también se consiguen de funcionamiento automático. ¿Cuáles son su principio de funcionamiento? Pues este tiene dos principios fundamentales, el cual es el térmico y el magnético. Tenemos que el magnético, ¿verdad? Ellos están compuestos principalmente un están compuestos principalmente por un núcleo, ¿verdad? El cual ese núcleo está rodeado por una bobina, ¿sí? En el cual al momento de detectar un alto flujo de corriente, el circuito se abre y corta la corriente del circuito, en el cual el inductor atrae al núcleo, lo que hace que pues, esto ocurra. Ahora, en el principio térmico, ¿verdad? Tenemos que este dispositivo se encuentra conformado por una placa bimetal, en el cual al momento de calentarse mucho por la alta corriente, este bimetal se curvea, lo que hace que pues, el circuito se abra y se cortocircuite, de tal manera que el flujo de corriente pues, va a ser nulo. Estos son muy utilizados ya que pues, permiten evitar altos picos de voltaje y cortocircuitos en los circuitos, ¿sí? Permitiendo así pues, aumentar mucho más la vida útil de los integrados componentes del circuito y proteger pues, una gran cantidad de redes. ¿Cuáles son sus partes? Pues este tiene una bobina de flujo magnético, una placa de metal, un contacto móvil y una cámara de extinción. Por otro lado tenemos el guardamotor, el guardamotor es un dispositivo electromecánico para el uso de control de motores. Esto otorga la posibilidad de poder arrancar y detener los motores de forma manual, el cual estos proporcionan protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas, fallas de fase y los costos de mantenimiento son bastante económicos y su reacción es bastante rápida en comparación con otros tipos de interruptores. Estos, a diferencia de otros interruptores pequeños, estos son regulables, es decir, sus valores nominales pueden ser ajustados a partir del uso de una perilla. ¿Cuál es su funcionamiento? Pues al igual que el anterior, este tiene dos fundamentos básicos, el cual es el térmico y el magnético, en el cual el térmico, cada fase del motor está protegido con dos chapas bimetálicas, ¿verdad? En el cual, en el caso de una corriente muy prolongada, se calientan y se abren los contactos. Ahora, contra protecciones magnéticas,
Este posee un relé provisto de un electroimán, el cual protege cada fase cortando lo que es la corriente en caso de tener un cortocircuito. Este dispositivo se basa principalmente en la creación de un campo magnético, el cual al momento de activarse de forma automática, esto ordena la apertura de los contactos, protegiendo así lo que es el motor. Este posee tanto partes internas como externas. En las partes internas pues tenemos los circuitos de protección térmica y magnética, y en la parte externa tenemos el botón de encendido, apagado, la perilla de ajuste de intensidad, los valores nominales y los contactos. Por otro lado, como se puede observar, este posee una curva de disparo, ¿verdad? El cual esa curva de disparo corresponde al tiempo en el que se activa la protección térmica de acuerdo con los múltiplos de la corriente nominal. Como se puede observar, a medida que la corriente nominal es más alta, los tiempos de disparo son pues, mucho menores. Y al momento, para corrientes nominales bajos, pues el tiempo de disparo pues, es bastante prolongado. Este es utilizado principalmente para el arranque de motores manuales y también para proteger los dispositivos. Tipos de arranque de motores de inducción. Tenemos cuatro tipos. Tenemos el arranque directo, el variador de frecuencia, el estrella delta y los arranques suaves. Estos son los principales, ¿verdad? Tenemos que el arranque directo, este es el más sencillo y recomendable para motores de menos de 5 HP. Es utilizado para motores pequeños. Su funcionamiento se basa en utilizar dos interruptores, el cual este es de dos posiciones, ¿verdad? Con accionamiento de tipo vela o tipo tambor, en el cual estos son utilizados para cerrar los que son los contactos, simultáneamente en la posición de marcha. ¿Sí? Estos utilizan directamente el voltaje nominal. Estos poseen altos picos de corriente, de 6 a 8 veces la corriente nominal. Su arranque es bastante superior al nominal y este posee arranques muy bruscos en la carga. Cabe destacar que estos métodos son utilizados ya que pues en el momento de tener el arranque en los motores, aquí hay eh, picos muy bruscos de corriente, lo cual esto puede llegar a dañar mucho lo que son los componentes que están conformados pues, los dispositivos. Por lo tanto, con el uso de estos métodos podemos reducir esos picos de corriente para poder protegerlos. Arranque estrella delta. El arranque estrella delta, consiste en arrancar el estator del motor conectado de modo X, ¿sí? En el cual al momento de pasar un tiempo determinado, cuando la velocidad se estabiliza y cuando está cerca de los valores nominales, este hace que la conexión del estator conmute y pase en modo delta, ¿verdad? De tal manera de completar la aceleración y el proceso de arranque. Este es muy utilizado, el mantenimiento son de bajos costos, la instalación es de bajos costos y su funcionamiento es bastante simple y muy útil. El arranque suave. El arranque suave es utilizado para evitar lo que son esos picos altos de corrientes, ¿sí? En este caso no ocurre de forma brusca. Esto controla lo que son las caídas de tensión y permite desacelerar y acelerar el motor suavemente, ¿sí? Porque tenemos que los métodos anteriores y el variador de frecuencia, las formas de arranque son muy bruscos, o sea, son bruscos en comparación con este. Este se basa utilizando principalmente lo que son SSR, el cual se controla con el uso de ángulos de disparo, el cual estos ángulos de disparo son dados a partir de circuitos externos. Este ángulo de disparo puede variar entre 0 a 180 grados, el cual cuando está a 180 grados, pues el voltaje es muy pequeño, el que llega a la carga, y cuando está cercano a 0 grados, pues llega la gran mayoría de la señal, por lo tanto, pues es bastante grande. Esto permite evitar protecciones contra sobrecargas, protección contra bloqueos del rotor, altas temperaturas, entre otros. Su valor mínimo de costos de mantenimiento es bastante bajo y esto permite un alto control, ¿verdad?, en el dispositivo, lo cual evita el deterioro de los devanados. Por lo tanto, este método es bastante útil y pues es muy eficaz. Arranque con variador de frecuencia. Esta es la mejor opción, ¿verdad?, para implementar arranques continuos y cuando no se desea ningún tipo de conmutación en el motor trifásico. Este modo de arranque permite aumentar o disminuir la velocidad del motor de giro, el giro del rotor, por valores por encima o por debajo de los valores nominales, ¿sí? Tenemos que cuando se selecciona una frecuencia por encima de la frecuencia nominal, el voltaje nominal en el estator se mantiene, ¿verdad? Pero el flujo inducido en el rotor disminuye. Por lo tanto, pues disminuye lo que es el par motor. Este no se satura nunca, sin embargo, pues el campo magnético se degrada mucho. Este tipo de arranque ofrece una amplia variedad de velocidades, ¿sí? Por ende, permite arrancar y detener de forma progresiva el motor, lo cual permite ahorrar bastante energía. Este consiste principalmente en lo que es variar la frecuencia y la amplitud de la señal de entrada en la red trifásica, ¿verdad? A partir de un convertidor de corriente alterna a corriente directa y luego por un inversor, ¿verdad? De corriente directa a corriente alterna, pero este le modifica lo que es la amplitud y la frecuencia. Este es bastante útil, es muy utilizado y a partir del uso de estos métodos se permite pues, lo que es reducir los picos de tensión y corriente en los dispositivos y permite pues protegerlos. Muchas gracias.